La brisa helada de noviembre de 1936 azotaba las calles de Cartagena, donde un carguero soviético finalmente atracaba después de un largo viaje. A bordo, los soldados de la República contemplaban con ansias la descarga de 15.000 fusiles automáticos Tokarev SVT-36, el arma más avanzada del mundo, diseñada para cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, en ese mismo momento, un maestro armero de Eibar, que había escuchado rumores sobre el carguero, sentía algo que no había sentido en años, una mezcla de orgullo y desesperación. La República había optado por fusiles modernos, pero él, con su experiencia forjada en décadas de trabajo, comenzaba a dudar de su propia creación, un arma de un solo tiro que costaba tan solo 80 pesetas. En su taller, los ecos del martillo contra el metal resonaban, mientras el polvo se acumulaba en las mesas de trabajo. ¿Podría un viejo diseño de 1871 competir contra la sofisticación soviética? Mientras tanto, el estado de urgencia crecía, y él sabía que algo iba a cambiar, aunque no podía prever cómo. Desde el inicio de 1936, el maestro armero había estado trabajando incansablemente en su pequeño taller, un lugar que olía a metal y madera. La guerra, que había comenzado en julio, había creado una demanda desesperada por armas. En su mente, el fusil que producía, inspirado en el Remington Rolling Block español de 1871, representaba no solo su habilidad, sino la lucha de un pueblo por sobrevivir. Sin embargo, también era consciente de la llegada de los Tokarev y el impacto que podrían tener en la moral de las tropas. Los ingenieros soviéticos habían pasado años perfeccionando su diseño, mientras él luchaba contra la falta de recursos y el tiempo. La presión aumentaba, especialmente cuando se enteró de que sus fusiles serían comparados con los automáticos que pronto llegarían al frente. Las cartas de soldados que necesitaban armamento urgente se amontonaban en su escritorio, y él sabía que no podía fallarles. A medida que pasaban los meses, el maestro armero trabajaba más horas, buscando la forma de hacer su diseño más atractivo. Pero su fusil, sencillo y robusto, seguía siendo visto como un anacronismo por los comisarios políticos que preferían el glamour de la tecnología moderna. En su taller, escuchaba las quejas de los instructores soviéticos, quienes, abrumados por el deseo de modernizar el ejército republicano, desechaban su trabajo como un sabotaje a la lucha antifascista. Las tensiones crecían, y con cada día el peso de la responsabilidad se hacía más pesado sobre sus hombros. Cuando las tropas republicanas comenzaron a recibir los Tokarev, el maestro armero no pudo evitar sentir una punzada de angustia. A medida que sus fusiles de 80 pesetas eran relegados al olvido, la desesperación se apoderó de él. En el frente de Madrid, las unidades con los nuevos fusiles se encontraron con una dura realidad. La sofisticación de sus armas se convertía en un lastre. Mientras los hombres intentaban limpiar los Tokarev en condiciones adversas, su diseño complicado se tornaba en una maldición. Los informes comenzaban a llegar con tasas de fallos alarmantes, y las palabras del maestro armero resonaban en su mente. La simplicidad a menudo supera a la complejidad. La angustia del maestro armero era palpable, un reflejo de un conflicto más grande que su propia lucha. La guerra no solo era un campo de batalla físico, sino una batalla por la identidad, la cultura y el futuro. Mientras los barcos descargaban sus cargas en Cartagena, el país se dividía entre la modernidad prometida y la tradición arraigada, y él, en su pequeño taller, seguía martillando, esperando que su legado no fuera olvidado, mientras la historia se decidía en las trincheras de España. Desde el inicio de 1936, el maestro armero había estado trabajando incansablemente en su pequeño taller, un lugar impregnado del olor a metal y madera. La guerra, que había comenzado en julio,
había creado una demanda desesperada por armas. Para él, el fusil que producía, inspirado en el Remington Rolling Block español de 1871, representaba no solo su maestría, sino la lucha de un pueblo por sobrevivir. Sin embargo, la llegada inminente de los fusiles Tokarev comenzaba a sembrar dudas en su mente. Los rumores sobre el carguero soviético que traía 15.000 fusiles automáticos habían corrido rápidamente. Mientras los ingenieros soviéticos perfeccionaban su diseño, él lidiaba con la escasez de recursos y la presión del tiempo. Las cartas de soldados que necesitaban urgentemente armamento se acumulaban en su escritorio y el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más pesado. Los comisarios políticos despreciaban su trabajo, cuestionando cómo un arma de un solo tiro podría competir con la modernidad de los Tokarev. Esa sensación de ser un anacronismo lo atormentaba. Con cada entrega de los fusiles Tokarev, su angustia aumentaba. Las tropas republicanas, muchas de ellas inexpertas, se encontraban con la complejidad y los fallos del nuevo armamento. En el campo de batalla, los soldados preferían sus antiguos fusiles de 80 pesetas, que aunque simples, resultaban más fiables. Desde su taller en Eibar, el maestro armero escuchaba historias de soldados que regresaban con relatos sobre la eficacia de su diseño, y eso comenzaba a reavivar una chispa de esperanza en su corazón. Recortando su desesperanza, decidió que debía hacer algo distinto. Comenzó a experimentar con su diseño, buscando innovaciones que mantuvieran la esencia de su fusil. La guerra no solo era una lucha física, también era una batalla por la identidad y la moral del pueblo. Con cada soldado que enviaba cartas elogiando su arma, sentía que su esfuerzo no estaba siendo en vano. El maestro armero recordaba las enseñanzas de su padre, quien siempre decía que un buen arma no solo es funcional, sino un símbolo de resistencia. Esa lección lo impulsaba a seguir adelante. Aunque los Tokarev representaban el futuro, sus fusiles se mantenían firmes en la memoria de los hombres en el frente. Cada carta que llegaba, cada historia de supervivencia resonaba en su taller, y su fe en la simplicidad y robustez de su diseño se fortalecía. Con el paso del tiempo, el maestro armero comprendió que su lucha era parte de una narrativa más grande. La guerra estaba transformando no solo a las personas, sino también a la percepción del armamento. Mientras el polvo se acumulaba en su taller, la esperanza comenzaba a florecer, y con ella la certeza de que su legado podía aún tener un papel significativo en la lucha por la libertad. En medio de la tormenta y el caos, su fe en el poder de lo simple seguía iluminando su camino. El aire en el frente de Madrid estaba cargado de tensión. El maestro armero había estado siguiendo el curso de la guerra desde la distancia, pero su corazón latía al ritmo de los combates que se libraban a unos cientos de kilómetros de su taller. En marzo de 1937, mientras la incertidumbre se apoderaba de las calles desoladas, recibió un informe que lo dejó helado. El Tokarev, la última maravilla de la tecnología soviética, estaba fallando en el campo de batalla. La noticia lo golpeó como un balazo. Aquello que muchos habían considerado el futuro de la guerra se había convertido en un lastre. Las descripciones eran alarmantes. Los soldados, abrumados por la carga de sus nuevos fusiles, luchaban por limpiarlos y repararlos bajo el sol abrasador y el polvo español. El maestro armero, en su taller, recordaba las advertencias que había expresado a sus colegas. La simplicidad a menudo supera a la complejidad. Mientras las cartas de los soldados llegaban, repletas de quejas sobre la ineficacia del Tokarev, cada palabra resonaba en su mente como un eco de su propia lucha. El día que la noticia llegó a su taller, se sentó en un banco de trabajo, su respiración entrecortada.
Las imágenes de hombres en el frente, luchando con fusiles que no funcionaban, se mezclaban con su propia memoria de los soldados que habían confiado en su diseño. En un rincón del taller, su viejo modelo de 80 pesetas parecía cobrar vida, como si supiera que había llegado su momento. La realidad se tornaba cada vez más evidente. La simplicidad de su diseño estaba demostrando su valía. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Mientras los informes de campo confirmaban que el SVT-36 fallaba en su promesa de modernidad, los fusiles de cerrojo de un tiro continuaban disparando con fiabilidad. Los veteranos de las brigadas internacionales, que habían despreciado inicialmente su trabajo, comenzaron a buscar sus fusiles. Aquellos hombres que alguna vez habían sido entrenados en las exigencias de la tecnología moderna, ahora se sentían más seguros en la sencillez de su diseño. El maestro armero, al escuchar que sus fusiles estaban siendo buscados por las tropas, sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque sus creaciones estaban siendo valoradas. Temor, porque eso significaba que la guerra no había terminado y que los hombres seguían enfrentándose a la muerte. Una tarde, mientras observaba los rostros cansados de los soldados que regresaban del frente, se dio cuenta de que la guerra no solo afectaba a quienes disparaban las armas, sino también a quienes las fabricaban. Cada golpe del martillo en su taller se convertía en un acto de resistencia, un pequeño gesto en medio del estruendo del conflicto. La llegada de soldados que traían historias de supervivencia comenzó a cambiar el tono de su trabajo. Hombres que anteriormente habían dudado de su arma, ahora hablaban con admiración de cómo el fusil de 80 pesetas nunca los había fallado. En su mente, el maestro armero comprendía que su diseño no solo era un arma, era un símbolo de fortaleza, de identidad, de resistencia ante la adversidad. Mientras seguía trabajando en su taller, una nueva idea comenzó a germinar en su mente. Si el Tokarev estaba fallando, quizás era el momento de dar un paso más allá. Con cada historia que llegaba, se sentía impulsado a hacer más que nunca. La guerra había transformado su vida, y aunque las sombras de la incertidumbre lo rodeaban, una luz de esperanza comenzaba a brillar. Con cada disparo que resonaba en el campo de batalla, el maestro armero se aferraba más a su creencia de que la simpleza podía triunfar sobre la complejidad, y que su legado aún podía hacer una diferencia en la lucha por la libertad. Mientras observaba el taller lleno de herramientas y piezas de metal, el maestro armero comenzó a pensar en la dirección que debía tomar. La llegada de los Tokarev había marcado un momento crítico. No solo estaba en juego su legado como fabricante de armas, sino también la supervivencia de un pueblo que dependía de su trabajo. La noticia de los fallos en los nuevos fusiles había encendido una chispa de esperanza, pero también le había hecho reflexionar sobre lo que significaba realmente crear armas en tiempos de guerra. Mientras el sonido del martillo resonaba en su taller, el maestro armero empezó a analizar lo que había aprendido durante años de experiencia. Se dio cuenta de que la simplicidad de su diseño era su mayor virtud. Cada fusil que producía era un testimonio del ingenio y de la capacidad de adaptación de un pueblo que había enfrentado adversidades. Sin embargo, también entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. La guerra exigía innovación y rapidez, y debía encontrar una manera de adaptar su trabajo sin comprometer su esencia. Decidió que era el momento de realizar cambios en su diseño. Aunque el modelo original había sido un éxito en su tiempo, sabía que la guerra había evolucionado y que las necesidades de los soldados en el frente eran diferentes. Con la mente llena de ideas, se sentó a dibujar y planear. Su objetivo era optimizar su fusil, haciéndolo más ligero y fácil de manejar, sin sacrificar la durabilidad que lo había hecho fiable.
Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaba en su nueva versión. Su taller, que antes había sido un santuario de metal y madera, ahora era un campo de experimentación. Cada modificación que hacía se sentía como un acto de resistencia, como si estuviera luchando también contra el tiempo y las expectativas de quienes lo rodeaban. El maestro armero pasaba largas horas en su banco de trabajo, intercambiando la soledad de su taller por la vibrante energía de una nueva misión. A medida que perfeccionaba su diseño, el maestro armero se percató de que su trabajo no solo se trataba de fabricar armas, sino de construir esperanza. Las cartas que llegaban del frente no solo hablaban de necesidades materiales, sino que contenían un anhelo por algo que simbolizara la lucha y la identidad de los republicanos. Con cada fusil que creaba, sentía que estaba fabricando un legado, un símbolo de resistencia. Cuando finalmente culminó su nuevo diseño, decidió llevarlo a una reunión con algunos de los líderes de la milicia. Con el corazón en la mano y la confianza en su trabajo, presentó su modelo. La sala estaba llena de miradas escépticas, pero él habló con pasión sobre la importancia de la simplicidad y la eficacia. Un arma debe ser una extensión del hombre que la porta, decía, y cada palabra resonaba con la convicción de quien había dedicado su vida a ese propósito. Los líderes escucharon atentamente y poco a poco comenzaron a sentir la autenticidad de su propuesta. A pesar de las resistencias iniciales, la relevancia de su enfoque comenzó a ser palpable. Se dieron cuenta de que la guerra no solo se ganaba con tecnología avanzada, sino también con la astucia y la adaptabilidad de quienes estaban en el campo de batalla. La reunión culminó con un sentido renovado de propósito y la promesa de que sus fusiles serían considerados para el próximo envío al frente. Mientras regresaba a su taller, un nuevo sentido de determinación llenó su corazón. Aunque la guerra era feroz y el futuro incierto, el maestro armero había encontrado su camino. Su trabajo no solo era fabricar armas, era construir un legado que perduraría en la memoria de su pueblo. En medio del caos y el dolor, su contribución podría cambiar el curso de la lucha. La simplicidad de su diseño, ahora perfeccionada, se convertiría en un símbolo de resistencia y esperanza. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la tenacidad del espíritu humano siempre encuentra su camino. Las semanas posteriores a la reunión con los líderes de la milicia fueron intensas para el maestro armero. Su taller, que había sido un refugio de soledad, ahora se llenaba de un nuevo propósito. Los rumores sobre su rediseñado fusil comenzaron a circular, y pronto varios soldados se acercaron a él, ansiosos por conocer más sobre el arma que prometía ser un rayo de esperanza en medio del caos de la guerra. Un día, un grupo de jóvenes soldados hizo su aparición en la puerta del taller. Con los rostros marcados por la fatiga y la determinación, llegaron con miradas de expectativa. El maestro armero los recibió con calidez, consciente de que cada uno de ellos llevaba consigo la carga de sus propias historias. Después de intercambiar saludos, comenzaron a preguntar sobre las mejoras en el fusil. Con cada explicación, su entusiasmo crecía, y él sentía que su trabajo estaba resonando más allá de las paredes de su taller. Al ver el interés de los soldados, decidió organizar sesiones de demostración. Quería que experimentaran la fiabilidad y la simplicidad de su diseño en acción. Les enseñó a manejar el fusil, explicando cada parte, cada mecanismo. Los rostros de los jóvenes se iluminaban a medida que comprendían cómo el fusil podía ser una extensión de ellos mismos en el campo de batalla. En sus ojos, el maestro armero veía una chispa de renovada esperanza. Una tarde, mientras realizaban las pruebas, un soldado se acercó y le contó sobre su experiencia en el frente.
Mi compañero murió porque su Tokarev no disparó cuando más lo necesitaba, confesó con la voz entrecortada. Desde entonces he confiado en el viejo fusil de un solo tiro. Supe que tenía que venir a verte. El maestro armero sintió una punzada en el corazón. Sabía que el peso de esas historias se sumaba a la gravedad de su misión. Las sesiones de demostración no solo fortalecieron la conexión entre el maestro armero y los soldados, sino que también comenzaron a generar un sentido de comunidad. Los hombres compartían sus experiencias, sus temores y sus esperanzas. En esos momentos, la guerra se transformaba en una lucha compartida, y el maestro armero se convertía en un símbolo de esa lucha. Su taller se llenaba de risas y camaradería, un respiro en medio de la feroz batalla. Mientras tanto, el maestro armero también se mantenía en contacto con los líderes de la milicia. Recibió visitas de ellos para ver cómo avanzaban las cosas en el taller. La confianza en su trabajo crecía y fue invitado a participar en la producción de más fusiles para el frente. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. La idea de que su diseño podría estar en manos de hombres en la línea del frente lo llenaba de orgullo. Cuando finalmente llegó el día en que sus nuevos fusiles fueron enviados al frente, el maestro armero se sintió invadido por una mezcla de emociones. Sabía que sus creaciones estarían en manos de hombres luchando en condiciones extremas, y eso lo llenaba de temor y esperanza. Se despidió de los soldados que habían entrenado con él, prometiendo que haría todo lo posible para seguir mejorando su diseño. Unos días más tarde, las primeras noticias llegaron desde el frente. Los soldados que utilizaban su fusil estaban regresando con historias de éxito. Habían logrado sobrevivir a situaciones críticas gracias a la fiabilidad de su arma. El maestro armero, al recibir esas cartas, sintió que su trabajo tenía un propósito más profundo. No solo estaba fabricando armas, estaba contribuyendo a la lucha por la libertad y la dignidad de su pueblo. Con el paso del tiempo, el taller se convirtió en un faro de esperanza para muchos. El maestro armero no solo era un fabricante de armas, sino un símbolo de resistencia y comunidad. Cada vez que el martillo golpeaba el metal, resonaba con el eco de las historias y las vidas que dependían de su trabajo. Su legado se estaba construyendo no solo en el diseño del fusil, sino en la fe y la unidad de aquellos que luchaban por un futuro mejor. Con el avance de la guerra, las tensiones comenzaron a aflorar en el taller del maestro armero. A pesar del éxito inicial de sus fusiles en el frente, la realidad de la guerra seguía siendo dura y complicada. Los desafíos logísticos y estratégicos se hacían cada vez más visibles, y las decisiones difíciles se volvieron inevitables. Un día, mientras trabajaba en su taller, recibió la visita de un grupo de comisarios políticos. Su presencia era imponente y el ambiente se tornó tenso. Los comisarios expresaron su preocupación sobre la eficacia de los fusiles y cuestionaron por qué el ejército no había adoptado más armamento moderno. La guerra se gana con tecnología, no con reliquias del pasado, dijo uno de ellos, desestimando sus esfuerzos. El maestro armero, aunque firme en su convicción, sintió que la presión aumentaba. A pesar de que sus fusiles estaban demostrando ser fiables, la admiración por la tecnología avanzada seguía predominando. La modernidad no siempre garantiza la efectividad, defendió. Lo que importa es que el hombre se sienta seguro y capaz de luchar. Mis fusiles son simples, pero cumplen su función. Sin embargo, las inquietudes de los comisarios no eran infundadas. La guerra estaba evolucionando y la falta de recursos se hacía evidente. Los informes desde el frente comenzaban a llegar con noticias de escasez de municiones y dificultades para mantener los fusiles en condiciones óptimas. Esta situación generó un conflicto interno en el maestro armero.
Sabía que la simplicidad de su diseño era su fortaleza, pero se preguntaba si podría adaptarse a las necesidades cambiantes de la guerra. Las tensiones también aumentaron entre los soldados. Algunos veteranos comenzaron a expresar preocupaciones sobre el futuro. ¿Qué pasará si no tenemos las municiones necesarias?, preguntaron. El maestro armero, recordando sus propias dudas, se sintió inquieto. La esperanza que había sentido se enturbió por la dura realidad de la guerra. En medio de esta incertidumbre, decidió actuar. Organizó reuniones con soldados y líderes de la milicia para discutir cómo enfrentar juntos los desafíos. Propuso buscar alianzas con agricultores y fábricas locales para asegurar un suministro constante de municiones. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban, y la idea de colaborar se convirtió en una fuente de energía renovada. Aunque algunos líderes eran escépticos, la mayoría se unió a su causa. El taller del maestro armero comenzó a transformarse en un centro de planificación y coordinación, trabajando en la logística para asegurar que los soldados en el frente tuvieran acceso a todo tipo de suministros. A medida que la colaboración crecía, la moral de los soldados comenzó a elevarse. Las historias de cómo su trabajo respaldaba a los hombres en el frente proporcionaron un sentido de propósito. Sin embargo, el maestro armero sabía que el camino no sería fácil. Cada día era una lucha constante entre la esperanza y el desánimo. Mientras el conflicto continuaba, se mantenía firme en su creencia de que la simplicidad y la comunidad eran más poderosas que cualquier tecnología avanzada. Aunque la guerra amenazaba con desmoronar su mundo, la unidad de su pueblo se convirtió en su mayor fortaleza. Con cada paso que daba, recordaba que la lucha no era solo por la victoria en el campo de batalla, sino también por la dignidad y la vida de su gente. Con el paso del tiempo, la guerra en España se intensificó, y el maestro armero se encontró en el centro de una lucha que iba más allá de la supervivencia. Su taller se había transformado en un símbolo de resistencia y esperanza. Pero los desafíos eran constantes. La escasez de recursos amenazaba con afectar la moral de los soldados, y los informes desde el frente se llenaban de historias de valentía y sacrificio. Una de estas historias llegó de un joven soldado llamado Miguel, quien había sido entrenado por el maestro armero. La noticia de su herida en combate impactó profundamente al armero, recordándole que cada fusil que producía podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con el deseo de honrar a los caídos y fortalecer el espíritu comunitario, decidió organizar un evento en el pueblo. Quería que los soldados compartieran sus experiencias y que la comunidad se uniera en un acto de memoria y resistencia. El día del evento, el taller se llenó de banderas y flores y la atmósfera era agridulce. El maestro armero, con voz firme, compartió las historias de los hombres que habían usado sus fusiles. Cada disparo lleva consigo la esencia de nuestra lucha, afirmó. Cuando Miguel se levantó para hablar, su mensaje resonó con todos. El fusil que llevo no es solo un arma. Es un recordatorio de que seguimos luchando por nuestros ideales. Las palabras de Miguel unieron aún más a la comunidad, y el maestro armero se sintió renovado en su propósito. Decidido a mejorar la producción, intensificó su colaboración con agricultores y fábricas locales, asegurando que cada soldado en el frente tuviera acceso a un fusil fiable. La unidad de la comunidad se convirtió en un modelo de resistencia compartida. Sin embargo, la guerra también trajo consigo un alto costo. Las pérdidas fueron devastadoras, y el maestro armero sintió el peso de cada vida que se había perdido. Las noches se llenaban de insomnio, y la angustia lo perseguía. Pero a pesar de todo, un fuego interno lo impulsaba a seguir.
Comprendía que su trabajo trascendía la mera fabricación de armas. Era un legado de dignidad y esperanza en medio de la adversidad. Finalmente, se dio cuenta de que su legado no se definiría solo por el número de fusiles producidos, sino por el impacto que estos tendrían en aquellos que luchaban. Cada hombre que empuñaba uno de sus fusiles se convertía en un portador de su historia. La lucha no solo era por la victoria militar, sino por el futuro de su pueblo. Mientras el sonido del martillo seguía resonando en su taller, el maestro armero encontró un nuevo propósito. No solo crear armas, sino tejer una narración de resistencia y unidad que sería recordada por generaciones. Su legado sería una historia de lucha, de sacrificio y de esperanza, que perduraría mucho más allá de la guerra y que se mantendría viva en el corazón de su gente.